¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué haces? Gusto verte, ¿bien? ¿Cómo andás? Por favor. ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Bien, por suerte, muy bien. ¿Arrancamos? Empiezo, es inevitable que te lo pregunte. Marcos Peña es el gran hermano de... No la escuché bien, ¿no? Dijo que es el gran hermano, que tiene muchos datos. Marcos. Sí. Hay 100 datos de cada argentino tomados en bases. ¿Te acuerdas cuando se dio la base de la ANSES dependiendo de la jefatura de gabinete y demás, que les permite tener un big data de cada uno de nosotros? Parece que no tiene. ¿No? Parece que son todas visiones conspirativas del poder, que es mucho más sencillo de lo que parece. Punto y aparte, empecemos a hablar de los medios. ¿Sentís que hay una crisis general de los medios de comunicación? Bueno, yo creo que sí, claramente creo que hay una crisis en el mundo y hay una crisis en la Argentina. La crisis, empecemos por la crisis de la Argentina, que tiene sus particularidades. La particularidad que tenemos es que tuvimos 10 años de una hipertrofia o de una bulimia en cuanto a la propaganda del gobierno kirchnerista, no solo en cuanto a la inversión en los medios estatales, porque ellos lo entendían así como medios gubernamentales, como aparato de propaganda, sino también en lo paraestatal, es decir, en todo lo que hay de costado que financiaban casi exclusivamente sus ingresos con propaganda pública y con impuestos que pagamos todos. Pero vos fíjate hasta dónde se llegó, que yo creo que siempre hay que buscar las deformaciones, ¿no? Hasta dónde se llegó esto, no solo que se financiaban medios con la pauta oficial, sino que se fundaron medios exclusivamente porque existía la pauta, se invirtió. Porque existía la pauta, se fundaron los medios. Esto generó una deformación francamente terrorífica que todavía hoy la estamos pagando. Algunos se fueron, algunos huyeron cuando vio que se acababa la fiesta inmediatamente y ahora y todavía hoy, vas a tener las noticias de hoy, seguimos sintiendo coletazos de esa misma deformación, de esa bulimia, diría yo. ¿Qué diagnóstico tenés de lo que pasó en Radio Rivadavia? Bueno, Radio Rivadavia me parece que es un caso también que se viene arrastrando hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cuántos cambios de accionistas tuvo Radio Rivadavia? Tuvo sus problemas. No ha sido en general, diría, no me refiero al caso de Radio Rivadavia en general, en particular, sino en general. Ha habido muy poca transparencia en general con respecto a los propietarios de los medios y a mí me parece bueno que se ponga en debate. Pero no quiero dejar de terminar una parte de lo que hablaba antes, pero también una crisis mundial con respecto a los cambios tecnológicos. Sí, claro, hay otro modo. Cambio tecnológico, hay otro modo de comunicar. Hay otro modo. Esto es hoy una herramienta impensada y que puede competir con cualquier otra. Pero entonces, si tenemos esa herramienta impensada, y las que vendrán, tenemos que pensar también en contenidos, que eso es lo que va a seguir existiendo, pero contenidos que se van a hacer su reparto, su delivery de otra manera. Entonces, lo que va a seguir existiendo es la necesidad de tener contenidos. Pero al cambiar tanto la modalidad de reparto, bueno, el medio es el mensaje, decía McLuhan, ¿no? ¿Qué pasa si quiebra Indalo, Cristóbal López? Mira, a mí me parece que cualquier empresa argentina que deje de existir, que quiebre, que da trabajo a la gente, no es una buena noticia para nadie. Pero digo, ¿el Estado va a promover algún salvataje por los trabajadores? Parece que es una hipótesis, no deberíamos en este momento tan particular que se está viviendo ahí arriesgar ninguna hipótesis, sobre todo cuando hay una situación que está claramente judicializada en función de la deuda previsional, que ni siquiera es una deuda previsional que tenía Indalo, es mucho peor, te quedaste con aporte de los trabajadores que no hiciste, es decir, no son impuestos que no pagaste, se los sustrajiste a alguien, en este caso a los trabajadores, y después no lo depositaste. Eso obviamente está claramente en el lugar de lo penal tributario. Entonces, en cualquier opinión que uno brinde de ahí pasa a ser qué pasaría si, como se dice, sería riesgosa, porque me parece que uno tiene que dejar que se desarrolle la situación tal cual se está desarrollando, con mucha preocupación obviamente por la situación de los trabajadores. Vayamos a un hecho concreto, Rivadavia va a la quiebra.
¿Qué va a pasar se va a volver a licitar la licencia? Bueno, obviamente es un tema del ENACOM, pero hoy justamente hablaba con Miguel de Godoy y se tienen las licencias, bueno, a licitar, porque hay que entender que los medios utilizan frecuencias públicas, es decir, son licenciatarios, por lo tanto se van a volver a concursar para que vuelva a tener alguien la posibilidad de utilizar ese lugar del espectro. ¿Qué valoración tenés hoy, ya 24 meses prácticamente, de la gestión y del ruido que hubo, cuando lo escuchás hablar a Víctor Hugo? Yo siempre trato, pero te digo con franqueza, sin ningún cinismo, de escuchar a todas las opiniones. Que escuchar a todas las opiniones. A mí me parece que todas las opiniones merecen ser escuchadas. En el caso de este particular hay una cosa que me resulta sí irritante, que es una cosa como se pone muy flagrante en una falsedad, que es que él perdió su trabajo en Radio Continental por el gobierno. Eso es una falsedad absoluta y él sabe que es una falsedad absoluta. Entonces, repetir falsedades no por eso las hacen más ciertas. Pero el resto son sus opiniones y yo no las comparto, pero bienvenida que las tenga y bienvenido que las pueda seguir expresando. ¿Alguna vez charlaste en este tiempo de gestión tuya con él? ¿Te sentaste, no sé, te pidió una charla, vos pediste charlar con él? No, yo la verdad te digo, yo siempre tuve, de hecho, ya asumida la gestión, hicimos una nota, un reportaje televisivo, donde él siempre fue muy elogioso. Yo había sido ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires durante 8 años, y él fue aún calurosamente elogioso de lo que pasaba en Cultura de la Ciudad de esos 8 años. Después entró en una fase, digamos, distinta, que a veces uno no puede dejar de leer, que ofende, insulta, pero uno puede, uno lleva una vida pública, si tiene que entender que bueno, que ha decidido en un momento de su vida que bueno, que puede ser ofendido y que la verdad uno no debe responder. Sí, esto de la falsedad esa, pues una falsedad tan obvia que me parece que es una injusticia decir que este gobierno intervino, en el caso de él y de cualquier otro, digamos, no solo Víctor Hugo. Navarro dice que él no trabaja más ese 5N por presiones del gobierno, como si el gobierno interfiriera en la empresa Indalo, digamos, hay absurdos tan evidentes que merecen ser mencionados. El resto está buenísimo que tengan sus opiniones. Bueno, esto es lo que dice Navarro, lo dice todo el tiempo, ¿no? Que ustedes presionaron y les ofrecieron un acuerdo al gobierno a condición a la empresa, a condición de que lo sacaran a Navarro. Parece absurdo, ¿no? Parece absurdo dadas las relaciones y lo que públicamente sucede, pero eso sí me parece que son tergiversaciones muy obvias de la realidad. El resto que tengan todas sus opiniones. Yo creo que uno tiene que salir siempre, trato yo por lo menos, de salir de la coyuntura y hacer una mirada un poquito más estratégica. ¿Sabes, Luis? Y vos lo entendés muy bien. A mí lo que realmente me interesa en este tema de los medios y la comunicación es que todo el arco político democrático se puede expresar y que esté adentro del sistema. Me preocuparía que hubiera opiniones que estén por afuera del sistema democrático y republicano, entonces que todo se puede expresar, eso fortalece el sistema, aún las opiniones que nos resultan francamente agraviantes. Ayer justamente hubo una reunión en el Congreso, estaba Estela Carlotto, Zaffaroni, y hubo una solicitada diciendo ahogan a los medios que disienten como página y quieren quedarse con una sola voz. Sí, el título era, esas son las cosas que hay que tener mucho cuidado, no algo como ojo con la libertad, ojo con la democracia, peligra la libertad, peligra la libertad y el Estado de Derecho. Digo, esas son enormidades. Entonces, a eso sí hay que ponerle claramente la prueba, salir de una actitud zen, digamos, o budista, decir, señores, vivimos una democracia plena, donde todo el mundo se puede expresar, donde ejercemos libremente sus derechos, donde bienvenido que hayan hecho esa reunión y que publiquen solicitadas. Pero la expresión, la opinión es mala. Y todo nace porque siempre hay una madre que las pare al resto de las ideas. Jauretche, el Manual de Sociedades Argentinas, dice de la madre que las parió a todas. Y la idea que parió todas estas ideas de pensar que no vivimos un sistema democrático es Cristina Fernández cuando no le entregó los atributos de mando a Mauricio Macri el 10 de diciembre de hace 2 años, y a su vez cuando alentó casi abiertamente la idea de la resistencia o el Macri basura o la dictadura. De ese núcleo ideológico se desprenden todas estas posiciones que la verdad que no tienen ningún sentido, pero que poco a poco las vamos superando. La Argentina, cuando uno le dice a un argentino que está viviendo
con un ahogo de su libertad, de su democracia, y el argentino dice, señor, usted está muy resentido porque perdió el poder. No, no encaja en el sentido común, ¿sabés, Luis? ¿Qué ves cuando la ves a Cristina hoy? Yo veo que ojalá pudiera construirse de sí misma un referente que no la mueva el odio y el rencor. Que no la moviera eso, sino que la moviera otras ideas que no sean, que seguramente no coincidirán con las nuestras, pero que las pudiera expresar en función de un proyecto que mire hacia el futuro. ¿Cristina fue? No, no me animaría a decir eso. No me animaría a decir eso. Me animaría a decir sí, que lo que... y le pediría siempre una cosa, que haga una... Las ideas son todas válidas. Que diga las peores cosas del gobierno de Cambiemos, de nosotros, eso es válido, está dentro del juego democrático. Lo que sí me gustaría que hiciera una condena mucho más fuerte de la violencia política. Mucho más fuerte, mucho más drástica, mucho más contundente. Cuando yo miro, voy a entrar en un tema controversial, pero no tengo ni... Cuando miro permanentemente las declaraciones de Jones Guala y del RAM, digo, tengamos cuidado con esto. La Argentina ya tuvo una historia en esto, aislemos a los elementos claramente que están por fuera del sistema democrático. ¿Sentís que se buscaba un muerto para achacárselo a Macri? Gente que sí, gente que no, me parece que no. Me parece que es tan enorme, una enormidad, si alguien tuvo ese pensamiento, que prefiero no pensarlo. Vos sos un tipo que has hecho del respeto un modo de manejarte en la función pública. Es un tipo muy respetuoso, un tipo educado, un tipo... Pensaba en esto, en Maldonado, y fue tan enorme. ¿Te hizo ruido escucharla a Carrió? Está en Chile, me van a pedir disculpas. Walt Disney. Me pareció que todo fue en el marco viste, yo creo que tener mucho cuidado con cuando uno es dirigente o con la espontaneidad de corto plazo. Me parece que después, por supuesto, se armó alrededor de eso toda una historia, pero hay que ser, yo le tengo un gran respeto y cariño a Carrió. Así que no puedo dejar de decir que tengo mi subjetividad, respeto y cariño, y no de ahora hace mucho tiempo, sino de hace mucho tiempo, Luis. Me parece que se hizo y se construyó sobre su enormidad, aunque las declaraciones no me parecieron, sobre todo el tema Chile. Lo de Walt Disney fue en un momento, y fue ese momento que la cámara gira, y me entiendo que se malinterpretó lo que dijo. ¿Por qué le tienen tanto miedo a Carrió? No, yo lo que le tengo es un respeto enorme y un gran cariño personal. El respeto es indudable, ella denunció cuando nadie, el cariño puede ser... Yo tengo la impresión que le tienen miedo, porque cuando Carrió apunta, daña, y por eso todos prefieren... Digamos, bueno, no quiero dar... No es mi caso. Yo le tengo... Me parece que ella hizo un enorme esfuerzo para sostener valores republicanos en momentos que estaban totalmente... el gobierno estaba desapegado a ellos, y creo que ese esfuerzo, más allá después de las exageraciones o esto, sí lo paga también con su parte física. Así que le tengo respeto, cariño y afecto. ¿Qué te dice Mauricio Macri cuando lee, imagino que te llamará, vos sos el responsable de los medios públicos, cuando lee lo que pasa con el resto de los medios, cuando se entera lo de Indalo, cuando se entera lo de Rivadavia, ¿qué te dijo? No, la verdad que yo mañana tengo una reunión con él, pero no, en particular Mauricio nunca se siente como un comentarista de los medios. Vos lo conocés bien, no es un comentarista de los medios. Él piensa y tiene lo mismo que me dijo el primer día cuando me hizo hacerte cargo de los medios públicos. Lo único que tenés que hacer es que sean públicos, estatales y no gubernamentales. Tenés que transformar esto. Y ese fue el mandato. Y ojo, también lo hizo cuando era ministro de Cultura de la Ciudad. Mauricio marca la gran tendencia. Y después le deja una gran libertad a todos sus ministros en el día a día. ¿Canal 7 es viable? ¿Qué quiere decir viable? Con la estructura que tiene, con el presupuesto que tiene, con el requerimiento que tiene. Yo diría que un canal público es necesario, los medios públicos son imprescindibles. Sin duda. Para un sistema democrático, lo probó el mundo después de los horrores del nazismo, del fascismo y del estalinismo. Una colega que trabajó allí, que no voy a citar por obvias razones, me dijo, es imposible cambiar nada, gobiernan los sindicatos Canal 7. Bueno, yo creo que ha habido severas deformaciones, estamos contentos de lo que pasó estos 2 años, pero hay que seguir transformando.
me hago eco de las palabras del presidente, la reforma permanente. Nosotros estamos muy contentos de lo que se hizo, en la situación que se hizo. Podemos tener auténtico pluralismo, por ejemplo, en el noticiero. Tenemos un gran programa de ficción, quizás el más interesante este año, que es Cuéntame, que encima nos metimos con el momento más complejo de nuestra historia, como es de la muerte de Perón a la asunción de Alfonsín, con una ficción con grandes actores, que nadie puede decir que es un casting armado de simpatizantes del gobierno. Nadie puede decir que María O'Donnell en su gran programa Ronda de Editores pierde objetividad. La verdad que estamos orgullosos de lo que pasó. Esa fue una primera etapa, la construcción del pluralismo. Creemos que ahora viene una etapa imprescindible también, que es la construcción de modernidad, eficiencia, utilización cuidadosa de los recursos. En el canal hay grandes trabajadores, pero hay que acabar con todos los privilegios. ¿Hay muchos? Hay privilegios, claro que hay muchos privilegios. ¿Por ejemplo? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que debatir, pero lo vamos a hacer con mucho diálogo, nosotros lo hacemos con mucho diálogo. Tenemos que debatir si efectivamente tiene que los sueldos de la televisión no tienen que ser todos iguales, y no tiene que haber diferencias en un canal o en otro. Por ejemplo, te digo uno. ¿Te importa el rating de Canal 7? Si nosotros miráramos el rating como dato único, estaríamos perdiendo una cuestión central, Luis, que nosotros somos lo público. Vos sabés, vos sos un gran especialista. Hoy hablaba con el director del canal y sabía que venía, me dijo, ¿cómo quiero a Luis en el canal? ¿Cómo quiero a Luis en el canal? Y estuvimos largamente elogiándote. No sé si es bueno o malo, pero no tengo la honestidad intelectual viniendo de tu parte para mí de decírtelo. Y de Horacio Levin. También. Que con él estábamos hablando. Y vos sabés cuáles son las formas, el sensacionalismo, las noticias falsas, las fake news, las falsas primicias. Hay un montón de baterías de malos argumentos que se utilizan y muchas veces eso mejora el rating de muchos canales. Eso, bueno, eso directamente está mal, pero podríamos el sensacionalismo para poner un lugar. Nosotros no tenemos que hacerlo. Nosotros no tenemos que competir en esa cancha. Si compitiéramos en esa cancha, dejaría de tener sentido lo público. Acá las cosas tienen que existir porque tienen sentido. El presidente lo dice perfectamente. No hagamos nada desde el Estado, porque son los impuestos que pagan todos los que nos están escuchando, vos y yo. No hagamos nada que no tenga sentido. Yo tengo una campaña solo en la vida, por ahí algún otro amigo que postula la idea de salir del minuto a minuto, al menos en las señales de noticias, como pasó en Chile. Y nosotros tenemos alguna idea de salir de algunos sistemas de medición también. ¿Hay una idea? Estamos trabajando eso. Porque es, de nuevo, aquel que se gana la vida vendiendo publicidad es muy legítimo y queremos que existan medios privados. Esto lo digo claramente porque el otro día salió un diputado a decir que no quería medios privados. Queremos que existan medios privados, por tanto es buenísimo que aquel que el anunciante que vende jabón, perfume o jeans pague su tanda para financiar lo que pasa. Bueno, está muy bien dentro de normas, obviamente de normas que no sean violaciones a las leyes. A partir de eso es una clara apuesta por la libertad. Ahora, lo público tiene que hacer otra cosa. Lo público tiene y debe hacer otra cosa. No quiero adelantar lo que estás trabajando, pero digo, ¿podrías pensar que el sistema de medición de audiencia podría estar regulado y cambiar tal cual lo conocemos? Yo creo que nosotros tenemos un sistema muy injusto. Si yo viviera en Córdoba, en Santa Fe, en Salta o en Chubut y observara una realidad que indica que el rating se mide solamente en Capital y Gran Buenos Aires. Por lo tanto, con ese rating son los anunciantes los que deciden qué programa va y qué no va. Si yo viviera en cualquiera de esas provincias me sentiría un ciudadano de segunda. ¿Cómo puede ser que lo que se emita esté decidido solamente por lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires y en Gran Buenos Aires? Hay una deformación, bueno, es una de muchas deformaciones centralistas que tenemos, pero debe ser cambiada. Sin contar la muestra estadística de Capital y Gran Buenos Aires, ¿no? Después está, además, las deformaciones del sistema. Pero yo siempre me gusta, soy medio sistemático en eso. Primero digo, el sistema está mal y además encima tiene deformaciones. Claro. ¿Lo llevás a Tinelli a trabajar a Canal 7? Bueno, no estaría en la agenda de hoy, no estamos
pero tengo una buena visión de alguien que se mantuvo tanto tiempo en la cima de la popularidad haciendo su programa, que yo lo miro muy pocas veces porque no estoy mucho tiempo en casa a esa hora, no quiere decir que no respete todo eso que se hace. Probablemente no llevaría la versión actual del programa que está haciendo, pero también recuerdo cuando comenzó en la primera temporada de Telefe que él tenía un programa de gags, y él es un gran conductor. Y de videos. Y de videos. El primer video match de blooper, no me salía la palabra. ¿Me estaré poniendo cagá? No me salía blooper. Nos estaremos poniendo. La versión actual de Tinelli que decís no llevaría es... No, pues una versión, primero es una superproducción que de lo público tiene que ser siempre austero, ¿sabes? Lo público tiene que ser austero. Y la austeridad, lo dice el presidente muy bien, no es solamente austeridad de plata, también es austeridad de los gestos. Hoy discutíamos con Horacio Levino, conversábamos, nosotros tenemos los derechos del Mundial. Entonces tenemos que ver cómo vamos a televisar el Mundial. Y obviamente el Mundial tiene que ser, es importante, muy importante. Pero tenemos que hacer una gran programación sin perder una fuerte austeridad. Y la austeridad, insisto, es austeridad de los recursos, pero también austeridad de gestos. Canal 7, para poner un ejemplo bien emblemático, de Gerardo Sofovich era Cortando la manzana. Canal 7 de Hernán Lombardi es... Que muchas voces se puedan expresar. Que estén todos presentes y, por supuesto, una fuerte defensa de la producción nacional. Es algo que no pienso, pero lo voy a poner sobre la mesa. Si es todas las voces, ¿por qué no vuelve 678? Porque 678 es un ejemplo de fanatismo. Justamente no estaban todas las voces. Y un ejemplo de agresión. Nosotros, ¿sabes qué? La paz es un elemento muy valorado. Los argentinos tenemos un país que puede vivir en paz. La única ciudad, Buenos Aires, donde se cruzan la avenida Palestina y la avenida Estado de Israel. En un mundo tan convulsionado, la paz debe ser muy valorada. Y la paz se construye, parece una verdad de perogrullo, en la no agresión. Desde la televisión pública se agredía al resto, no solo se defendía un gobierno, se agredía al resto. Se incitaba a tirarle dardos a algunas figuras o a orinar a otras. Eso no puede estar nunca más. Y no tiene nada que ver con las ideas. Ideas todas, pero incitación a la agresión no. Mañana en el noticiero te dicen, viene Cristina al noticiero a sentarse y le va a entrevistar a un periodista que es abiertamente K. Está bien, yo prefería que los periodistas no fueran ni abiertamente M, ni abiertamente K, ni L, ni S, ni T, ni... Yo prefiero pensar en los seres humanos como seres humanos y no como receptáculos de alguien que se les mete en la cabeza. Vos antes que nada sos Luis, no sos ni M ni K, es faltarte el respeto. Entonces, en principio no me gusta esa categoría, la categoría de voy... Militante. Pero nosotros nos hubiera gustado que estuviera en la campaña electoral. De hecho, los números que me muestra Néstor Esclausero de cómo fueron los invitados en la televisión pública durante las campañas electorales siguieron especialmente el código de ética que habíamos puesto. Es muy interesante ver cómo se le dio voz a todos. Gracias por haber venido. Un placer estar contigo. Igual. Esto es Luis Novarecio Entrevista, los veo el lunes.